Buenos días, bienvenidos padres de familia, mi nombre es Gabriela y hoy día llego gracias a ¿quién? A Refinería La Pampilla Repsol. Gracias a ellos hoy día podemos reunirnos en este espacio virtual y poderles traer un tema muy importante que estoy segura que les va a ayudar. ¿Cómo se llama el tema que vamos a tratar hoy? ¿Cuándo intervenir en el uso de la tecnología de mis hijos? Es un tema que muchos nos han estado preguntando y que hoy día vamos a conversar al respecto. Y estoy segura que se van a llevar muchos buenos consejos para ponerlos en práctica. Pensemos algo. Pensemos cosas que vemos normalmente. Normalmente podemos estar caminando en la calle y ¿qué vemos? De repente a niños en su cochecito mirando el celular de mamá o de papá, o de repente vemos a que niños de primaria están haciendo mal uso de la tecnología. ¿Qué pasa? De repente se van a una cabina y empiezan a jugar videojuegos y pasan varias horas del día conectados. O de repente vemos a los chicos adolescentes, chicos y chicas, que pasan horas de horas en redes, en el Facebook, en diferentes redes sociales y pasan muchas horas. Entonces los chicos están expuestos a un uso frecuente de estos medios. Pero es ahí donde los papás cumplimos un rol importante. Porque ustedes se preguntarán, ¿es mala la tecnología? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? El tiempo de uso, el supervisar, estar pendientes de las señales y ahí tomar acciones. Entonces, en esta charla lo que nosotros vamos a analizar es varios puntos para analizar cualquier duda que se presente. Como les digo, la clave es la supervisión. Esto va a marcar la diferencia entre el abuso y el uso. Ahora sí, vamos a empezar el momento reflexivo. Y para este momento les pido por favor que tengan a la mano un lápiz, un lapicero y una hoja. Porque les voy a hacer 3 preguntas y ustedes van a tener 1 minuto para poder reflexionar al respecto y responderlas. ¿Estamos listos? La primera pregunta. ¿Qué hace mi hijo para divertirse? Siguiente pregunta. ¿Qué considero que es una debilidad que tiene? Tercera pregunta. ¿Qué pierde mi hijo al estar frente a una pantalla? Tenemos 1 minuto. Bien, ¿cómo les fue? ¿Detectaron que de repente sus hijos pasan mucho tiempo en la pantalla? ¿Qué respondimos? Ahora, esto nos lleva a una reflexión, claro que sí. Una vez identificado cada punto, nos podemos dar cuenta de si es que nuestros hijos carecen de ciertas competencias y habilidades. De repente veo que mi hijo es muy introvertido, o de repente pasa muchas horas frente a una pantalla, se aísla, no conversa con los demás miembros de la familia. Entonces, una vez que identificamos este problema, podemos tener el primer paso, que es actuar y tomar cartas en el asunto. Porque lo importante es que los chicos socialicen. Si de repente vemos que nuestro hijo adolescente pasa muchas horas frente a la pantalla, en vez de repente conversar con sus amigos o reunirse con ellos o conversar con todos los cuidados, entonces él no está aprendiendo a socializar. ¿Y qué está pasando? Se está escudando frente a ¿qué? A una pantalla. Bien, una vez que hemos reflexionado, ahora vamos a nuestro momento, nuestro apoyo del saber. Con esta información nosotros tenemos las herramientas para tomar buenas decisiones y ayudar a nuestros hijos. Punto número 1. ¿De qué vamos a tratar?
de la prevención desde la familia. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que escuchar, conversar y acompañar. Tomemos en cuenta algo. Nosotros como familia, ¿de qué nos encargamos? De la enseñanza de los valores, de las normas, y en la familia se ensayan todas estas conductas y actitudes que nuestros hijos necesitan para luego llevarlas a cabo, ponerlas en práctica en diferentes contextos, en la escuela, con amistades, con profesores o con otras personas. Nosotros como familia les enseñamos los valores personales, por ejemplo, la autorrealización, la disciplina, la honestidad, pero también les enseñamos a desarrollar los valores sociales. ¿Y estos valores sociales en qué consisten? En la justicia, en la disciplina, en la generosidad. Entonces, la familia juega un rol muy importante. Ahora, con nuestros hijos en el día a día, nosotros tenemos que practicar, como les dije, el escuchar, el darles un espacio de confianza para que ellos nos transmitan sus sentimientos, qué es lo que ellos piensan, cómo ellos se sienten, cuáles son las emociones que van presentando. También tenemos que conversar, aprovechar los momentos de comunicación para nosotros lograr lo que queremos en nuestros hijos, ¿no? Y el tercer consejo, el acompañarlos en todo este proceso. Tenemos que trabajar mucho la prevención y el acompañarlos justamente sobre el uso adecuado de la tecnología. Como les mencionaba, el rol que cumplimos como familia es importante en la prevención. Por eso es que ahora me gustaría hablarles sobre los factores de vulnerabilidad en los niños y adolescentes. Claro que sí. Por ejemplo, el ambiente familiar juega un rol muy importante. Si de repente en nuestra casa hay dificultad en la comunicación, nuestro niño presenta baja autoestima, o de repente notamos que son jóvenes con escasas habilidades sociales, obviamente van a huir de este mundo y van a querer refugiarse ¿en qué? En la tecnología. ¿No es cierto? Van a crear su propio mundo y se van a aislar. O de repente también hay que ver por qué se enganchan con esta tecnología. Es lógico, si no se sienten bien, si no tienen una buena autoestima, cuando se refugien en estas redes, en esta tecnología, ellos van a querer proyectar otra imagen a los otros, de repente para ser aceptados o sentirse seguros. Entonces hay que trabajar en esto y hay que estar atentos a las señales. Como les mencionaba, estar atentos a las señales. Pueden haber ciertos cambios en nuestros hijos. Tomemos en cuenta que nuestros hijos pueden divertirse con sus amigos, jugando, practicando algún deporte, de repente algún juego de mesa, pero obviamente esta gratificación luego la pueden encontrar ¿en qué? En la tecnología. Si es que ellos empiezan a dejar estas actividades que les daba diversión por esta otra opción que ellos encuentran en el mal uso de la tecnología. Por eso hay que estar atentos a las señales. Por ejemplo, si notamos que nuestro hijo se aísla y de repente pasa muchas horas encerrados en la habitación, esa es una señal. O si de repente cambia su forma de ser y se vuelve más huraño, ya no quiere conversar tanto, no se comunica con nosotros, no se alimenta bien. Entonces todas estas son señales. Ahora, tomemos en cuenta qué es lo que sucede con los juegos. Los juegos refuerzan la gratificación inmediata. Los chicos que buscan, obviamente, el placer. En nuestro cerebro tenemos un área que reconoce qué es lo que nos da placer. Pero ¿qué sucede? Por eso es que poco a poco el hacer uso de las redes, de los videojuegos, esto refuerza el placer, refuerza la capacidad adictiva. Entonces, en este momento actúan ciertas áreas del cerebro asociadas con el placer, a lo que llamamos los centros de recompensa. Entonces, hay que ver qué es lo que le está ocasionando, qué es lo que le está dando placer a nuestros hijos, qué es lo que ellos reconocen como recompensa. Porque una vez que ellos detectan qué es lo que le da el placer, qué es lo que van a querer hacer, volver a repetir la acción. Entonces, hay que estar atentos también a estas señales.
Nuestros hijos pueden utilizar diferentes redes. Por ejemplo, si mi hijo o hija utiliza el TikTok, grabó un video y recibe likes, cuantos más likes, cuantos más me gusta reciba, obviamente esto le va a causar, ¿qué cosa? Placer. O si de repente publicó una foto en el Facebook y recibe me gusta y muchos comentarios, esto le va a dar gratificación, se va a sentir bien, se va a sentir reconocido, reconocida. O si de repente están utilizando los videojuegos y ganó esta misión, ¡uy! Y se siente muy bien, siente que está haciendo algo bien, siente placer, gratificación y va a querer, ¿qué cosa? Repetir esta acción. Entonces mucho tiene que ver con las redes que utilicemos y la respuesta ante las acciones que hagamos. Pongamos un ejemplo. Imagínense que su hija o su hijo reciba una mala nota en matemáticas. ¿Por qué? Porque obviamente no pudo estudiar, porque se tomó varias horas frente a la tecnología y no aprovechó este tiempo para también cumplir con sus deberes, que era el aprender. Entonces, cuando recibe esta mala nota, no va a pensar, uy, esto fue producto de no haberme tomado el tiempo para estudiar, sino que va a decir, ay, no puedo, no soy bueno en matemática, ¿por qué a mí? Y listo, ¿qué va a decidir? Va a decidir optar, obviamente, entre una mala nota por no haber estudiado, va a optar por seguir haciendo un mal uso de la tecnología, porque en este espacio ellos están formando una falsa identidad, es decir, se sienten bien, sienten que las otras personas lo aceptan, reciben un me gusta, comentarios, y esto refuerza el placer que ellos buscan, entonces obviamente se van a refugiar en este mundo virtual. Nosotros conocemos a nuestros hijos y obviamente nos damos cuenta cuando existen cambios en sus conductas. Por esto, hoy les voy a hablar de 4 conductas que nos pueden hacer pensar que nuestros hijos presentan síntomas de adicción. La primera conducta tiene que ver con la tolerancia. Es el tiempo que nuestros hijos se toman para navegar en la tecnología o hacer uso de alguna aplicación. Entonces, este tiempo al inicio de repente puede ser media hora, 1 hora, pero va aumentando progresivamente. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sienten que necesitan pasar más tiempo, jugar, navegar, hablar con alguien o enviarse mensajes. Entonces, va aumentando el uso de esta tecnología. Esto es la tolerancia. Más uso para generar igual placer, que eso es lo que ellos buscan. Luego, vamos al segundo punto que tiene que ver con la pérdida del control. Al inicio, obviamente, ellos van a sentir placer de realizarlo, pero ya cuando van desarrollando esta adicción, si es que ellos, por ejemplo, dejan de utilizar el celular, ¿cómo se van a sentir? Ustedes van a notar que se encuentran nerviosos, intranquilos, de repente mueven las manos, miran de un lado a otro, están tensos. Entonces, obviamente, están perdiendo el control. ¿Quién ahora los está controlando? La tecnología, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ya notamos que al dejar de usarlo, esto le provoca un malestar. El malestar al no hacer. Tercer punto, la ocultación. Nosotros como padres nos podemos dar cuenta que ciertas evidencias, bajan sus notas, se aíslan, mienten, pero nuestros hijos lo van a ocultar, no lo van a reconocer y obviamente lo van a negar, a pesar de todas estas evidencias y a pesar de todo lo que nosotros les podamos comunicar. Y por último, el cuarto punto tiene que ver con el abandono. Nuestros hijos, de acuerdo a las edades que ellos tienen ciertas responsabilidades y obligaciones. Pero obviamente, al estar usando de manera inadecuada, al hacer un mal uso de la tecnología, pues van a abandonar sus responsabilidades o las actividades que ellos disfrutaban y obviamente van a presentar nerviosismo si no se conectan, como les decía, de repente van a presentar cambios emocionales y físicos y si esto persiste, hay que tener mucho cuidado. Ahora llegó nuestro momento de practiquemos juntos. Llegó el momento de hablar sobre la autoestima. Nosotros podemos trabajar la autoestima en nuestros hijos. ¿Qué es la autoestima? La autoestima tiene que ver con la valoración que una persona tiene a sí misma.
Es decir, que nuestros hijos reconozcan sus defectos y sus virtudes. Y nosotros tenemos que reforzar esto. Pero ¿qué pasa? Hay veces nuestros hijos se rodean por pensamientos negativos y creen que no pueden. Pero todo tiene que ver con reforzar y decirle, tú puedes, vamos, no importa si cometes un error, aprendes de tu error y esto te genera un aprendizaje. Bien, entonces ahora sí vamos a analizar punto por punto para poderlos ayudar. Primer punto, la familia es el pilar en la formación de la autoestima de nuestros hijos. Entonces, el primer punto es la escucha activa. Escuchar, como les decía, los sentimientos de nuestros hijos sin juzgarlos, sin emitir críticas. Segundo punto, el lenguaje positivo. ¿Qué tiene que ver el lenguaje positivo? Consiste en construir en lugar de criticar o condenar. Tercer punto, debemos de favorecer la autoestima, permitir que nuestros hijos se equivoquen, como les mencionaba, y si se equivocan, ayudarlos a que se levanten y aprendan del error y sean persistentes. Siguiente punto, ofrecer alternativas de comportamientos y actitudes deseables o correctas. Darles opciones que ellos mismos analicen. Y el último punto tiene que ver con el refuerzo positivo. Las caricias positivas. Muy bien, lo hiciste bien. Qué bien te fue. Es tu esfuerzo. ¿Ves? Tú puedes. Y lo hiciste solo. Eres independiente, eres autónomo. Y así ellos se van a sentir bien y van a querer repetir esa conducta. Entonces nosotros cumplimos una gran labor en formar su autoestima y ayudarlos en el proceso. Bien, vamos a trabajar la autoestima de nuestros hijos. Sigamos analizando ciertos puntos. Lo primero, acepta y valora a tu hijo sin que el cariño que se le da dependa de lo que haga. Siempre hay que tratarlos con amor. Si ellos fallan, hacerles sentir que igual estamos para ellos, que no importa que cometan errores, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Siempre los vamos a querer. Siguiente punto, respeta su individualidad, cómo piensa, sus tiempos, su forma de pensar y de sentir. Hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros somos diferentes. No podemos pretender que nuestros hijos piensen o actúen como nosotros. Y cada uno aprende a sus tiempos. Hay que respetar sus tiempos. Tercer punto, corrige sus defectos con cariño. No hay problema. Sin gritar, mirando a los ojos, con una mirada tranquila, con un tono adecuado de voz, para hacerlos sentir seguros y no hacerles sentir miedo, porque si ellos tienen miedo no van a aprender y no van a reaccionar como nosotros buscamos. Siguiente punto, refuerza las conductas positivas con frases. Se sacó buena nota. Muy bien, ¿ves? Es tu esfuerzo, tú lo hiciste. ¡Oh, muy bien! Escribiste muy bien, ¡qué bien! O nuestro hijo mayor se sacó buena nota de repente en matemática. ¡Qué bien! Te quiero, lo estás haciendo bien. Cada día vas bien, vas mejorando. Sigue así. Caricias positivas, refuerzos positivos que les ayudan a ellos a querer seguir repitiendo esta conducta porque están recibiendo una buena respuesta por parte de nosotros. Siguiente punto. Da a tu hijo responsabilidades adaptadas a su capacidad. Claro, cada niño, de acuerdo a su edad, tiene ciertas responsabilidades. Si son más chiquititos, de repente un niño de 6 años nos puede ayudar a poner la mesa, a recoger su plato, a tender su cama, a arreglar sus útiles de colegio. Si son mayores, ya nos pueden ayudar de repente con la limpieza de la casa, lavar la ropa, cuidar de sus hermanos. Entonces, cada niño, de acuerdo a su edad, pueden y deben tener ciertas responsabilidades. Entonces hay que ayudarlos porque esto les va a formar su autoestima, les ayuda en su autonomía y en su independencia y a formar hábitos y que ellos se sientan más seguros de ¿qué? De sus capacidades y habilidades. Y siguiente punto, poner los límites claros. De todas maneras tienen que haber reglas. ¿Para qué? Para formar a los hijos. Por ejemplo, el uso de la tecnología. 1 hora y se cumple. Para tus tareas, cierta hora. Para alimentarte, cierta hora. Para dormir, a cierta hora. Entonces los límites son claros y tener en cuenta que si no se cumplen, ellos van a perder ciertas
ciertos privilegios. Llegó el momento de mis herramientas. Estas herramientas les van a ayudar a un futuro. Consejos que les van a servir para ahora y para más adelante. Tomemos en cuenta este punto muy importante que tiene que ver con cómo decimos las cosas. Lo ideal es ser asertivos, pero vamos punto por punto para que lo puedan analizar. Hay 3 formas de decir las cosas, 3 estilos. Tenemos el primer estilo, que es el estilo agresivo, que son personas que no realizan contacto visual, que levantan la voz y te gritan, no se controlan y no les importa cómo están haciendo sentir al otro, no se ponen en los zapatos del otro. ¿Y cómo actúan? Bajo insultos y amenazas. Obviamente hacen daño a los demás, no es un estilo adecuado. Tenemos el segundo estilo, el estilo pasivo. Son personas de repente que se muestran introvertidas, tímidas, con un tono de voz bajo y se aíslan, tienen sentimientos de inferioridad. Tercer estilo, el estilo asertivo. Este es el estilo ideal, ¿por qué? Porque son personas que respetan sus derechos, pero hacen respetar los derechos de los demás, hacen contacto visual, utilizan un tono de voz adecuado, practican el diálogo, la comunicación y la escucha activa, y se preocupan por los sentimientos de los demás. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el estilo adecuado? El estilo asertivo. Entonces, para finalizar, recordemos que nuestra labor es prevenir y los factores de protección frente al uso de la tecnología son los que les voy a nombrar. Evitemos el uso de la televisión o el internet como niñera. Nosotros podemos compartir momentos con nuestros hijos. Si de repente por nuestras responsabilidades o por el trabajo no lo podemos hacer, hay que buscar actividades en las cuales les ayudemos a ellos a que estén entretenidos, pero hacer un buen uso de su tiempo libre. Siguiente punto. Fortalece los lazos afectivos y la comunicación dentro de la familia. Démonos espacios en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, en algún momento, para aprovechar estos tiempos para comunicarnos con nuestros hijos, para darles calidad de tiempo. No tenemos que estar todo el día con ellos porque obviamente ustedes tienen responsabilidades, pero hacerlos sentir que estamos presentes para ellos. Un abrazo, un gesto, un te quiero, un me siento orgulloso, a ellos les va a ayudar y les va a ayudar a reforzar su autoestima. Siguiente punto, los niños menores de 2 años no han de ver la televisión ni los celulares. Claro que sí, no es necesario, sobre todo a tan temprana edad. Hay que tratar de dilatar el tiempo lo más posible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay que permitir que los chicos se aburran, sí, que se aburran, porque ¿qué sucede? Cuando ellos, en vez de estar en la televisión, entretenidos de repente por canciones o imágenes, ellos se vuelven creativos y empiezan a usar su tiempo libre de repente jugando, pintando, con su hermano, con la pelota, pero aprenden a ser creativos, a desarrollar esa creatividad que no la utilizarían si es que ellos estuviesen todo el día en el celular, y entonces van a ver la diferencia. Y además estaríamos ayudándoles a ellos también. Cuarto punto, fomentar en los hijos pensamiento crítico y la toma de decisiones adecuadas frente a lo que ven u oyen. Ayudarles a ellos a que se den cuenta qué está bien, qué está mal. En el uso de las redes hay que tener mucho cuidado. Hay que ver con quién conversan, cómo utilizan la red social, qué cosas publican, que se den cuenta qué está bien y qué está mal. Conversar mucho con ellos para prevenir. Quinto punto, generar una fuerte y sana autoestima en los hijos. Como ya lo hemos hablado, depende de nosotros
cómo nosotros nos comuniquemos con nuestros hijos, el tono de voz, el aprovechar los espacios de comunicación, hacerlos sentir tranquilos, que no los vamos a juzgar, que no les vamos a criticar, estar atentos a sus logros de aprendizaje, caricias positivas, reforzarlos, ayudarlos a que aprendan de sus errores y que los tomen como oportunidades de aprendizaje y que sientan que siempre los vamos a querer. No importa si cometan errores, independientemente de eso, nosotros siempre los vamos a querer. Y último punto, generar hábitos de estudio y rutinas cotidianas que incluyen actividades gratificantes frente al uso de los medios. Si nuestros chicos están entretenidos, porque obviamente lo primero es cumplir con sus responsabilidades, entonces una vez que ellos cumplan con sus tareas, también ayudarles a hacer buen uso de su tiempo libre, que jueguen, que hagan ejercicios, si pueden jugar con la pelota en la casa, hasta actividades de jardinería que les ayudan mucho a ellos a cuidar de la naturaleza, calma la ansiedad, o de repente cocinar o hacer algún postre juntos, o ver una película juntos en familia, o los juegos de mesa, o salir a caminar juntos. Entonces hay una serie de actividades que nosotros podemos hacer antes de optar por la tecnología, que al final la tecnología no nos ayuda en la comunicación porque nuestros chicos están frente a una pantalla y no estamos compartiendo momentos juntos. Hasta la música les puede ayudar, o las manualidades. Entonces hay muchas opciones. Depende de nosotros el guiarlos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya ayudado la charla. Esta charla, como les mencioné, llegó gracias a Refinería La Pampilla Repsol. Y en el siguiente tema vamos a hablar cómo ser vitaminas para nuestros hijos. Claro, nuestros hijos les ayudamos a crecer y a desarrollarse con una buena alimentación, con una buena educación. Pero este es otro tipo de vitamina de la cual vamos a hablar en el siguiente tema. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad.